agradecer la invitación y la verdad que siempre es un gusto participar de eventos que motoriza Hugo, porque yo entiendo que es su rector y que ustedes lo ven como alguien cercano y conocen su vida, pero los que no somos de Córdoba y que participamos de la vida universitaria, vemos en Hugo a una persona que constantemente y desde hace mucho tiempo viene provocando el sistema. Hugo es un provocador nato, hasta con cuestiones semánticas, como recién hizo el chiste. Y la verdad que hace 20 años Hugo nos viene moviendo el arco de las discusiones. Nos provoca cuestiones vinculadas con la necesidad de tener claridad sobre qué es la educación superior y la defensa de la educación superior como derecho humano, como bien público, la defensa de los modelos universitarios latinoamericanos, la constitución de UGM, la pelea por la calidad desde una perspectiva democrática, esa comisión que no casualmente llevaba su apellido como apelativo identificatorio e inmediato. Y obviamente gestos que han marcado y que ponen en evidencia determinadas convicciones y principios, ¿no? Una persona que es capaz de renunciar a un ministerio porque reducen el presupuesto universitario, creo que no hubo gestos de ese tipo por lo general. Así que me parece una enorme suerte para la Universidad de Córdoba que tenga la oportunidad de contar nuevamente con este señor rector, especialmente de cara a los 100 años de la reforma, ¿no? Dicho el agradecimiento y las palabras hacia Hugo, que se lo merece, bueno, esto es algo más que Hugo nos viene a plantear, y la verdad es que es cierto, estamos trabajando contra el reloj porque la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación asumió esta propuesta como propia. Y queremos llevar las discusiones que ustedes están iniciando en Córdoba a todo el sistema universitario. Lo que planteó Mónica con total claridad en el marco que Adolfo expuso en relación a los diseños curriculares y las implicancias que institucionalmente esto pueden llegar a tener dentro del sistema, creo que han sido suficientemente claras y extensivas a todas las aristas que pueden llegar a provocar. Me parece que lo interesante en todo caso es que mis palabras se dediquen puntualmente a ver de qué manera y de qué modo nosotros podemos concretar esto. Tanto en la locución del doctor Sturing como la de Mónica Marquina, ha sido una constante la referencia a la autonomía. La definición de la Secretaría de Políticas Universitarias es justamente defender la autonomía y ponerla como un estandarte de todas las políticas públicas. Si bien nosotros podemos definir la política pública como un modo de intervención concreto en la realidad de parte del Estado, no es menos cierto que el sistema universitario, al contar con este estandarte, esta garantía y este derecho de las universidades, requieren que las políticas públicas, las políticas del Estado, sean respetuosas de esas premisas. Así que la idea tiene que ver con generar un espacio abierto, y se presenta al sistema como justamente un espacio abierto, dinámico, en donde las instituciones que pueden llegar a participar van a definirlos voluntariamente. Es decir, hay una propuesta que pretende articular e integrar al sistema de educación superior en su conjunto, es decir, universidades públicas, universidades privadas e instituciones de educación superior no universitaria. Y esa creemos que es la política central de esta propuesta. Una propuesta de integración y de articulación, y como bien decía Mónica, quizás esas cuestiones que pueden hacer ruido en relación a las denominaciones de la unidad de medida del sistema, terminan siendo correlato de una serie de trabajos y de procesos institucionales que pueden llevar bastante tiempo. Los ejemplos internacionales dan la pauta de que eso necesariamente es así, y especialmente en los sistemas universitarios en donde la autonomía y las libertades de cátedra son los que priman. Nosotros no pretendemos apurar esos procesos, pero sí queremos iniciar el debate y la discusión en las universidades para que estos procesos se den, ¿sí? Así que básicamente lo que se va a proponer es un sistema
radial entre la Secretaría de Políticas Universitarias y cada una de las universidades, a partir de las definiciones que la resolución ministerial determine en cuanto a lo que va a ser el Sistema Nacional de Reconocimientos Académicos. A partir de esa resolución que invita a las universidades, se firmarán convenios específicos con las universidades, y es lo que Mónica plantea en términos de acuerdos nacionales. La idea es que Secretaría de Políticas Universitarias y Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, etcétera, 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 suscriban convenios en donde la universidad participe de este sistema. Y en esto creo que hay que ser claro. La idea de convocar a la universidad y que la universidad acepta participar no es una pretensión de que la universidad en su 100% al momento de suscribir el convenio tenga que empezar a generar esquemas de reconocimiento de crédito o de transferencia, ¿sí? La idea es que una vez que la universidad suscribe el convenio, empieza el diálogo interno para ver de qué manera construye la posibilidad de que estas cuestiones vinculadas a la integración, la articulación, la movilidad y los reconocimientos académicos se puedan dar. De modo tal de que está pensado como un esquema en donde la universidad voluntariamente se incorpora, la universidad puede hacerlo de modo completo, de modo parcial, de modo gradual, ¿sí? ¿Eso por qué? Reiteramos, respetamos la autonomía universitaria. Es la propia universidad la que va a definir cómo y de qué manera y en qué tiempos se va a ir incorporando a este sistema de reconocimiento. La idea es contar con, por un lado, ese acuerdo institucional entre el Ministerio y la universidad, y por otro lado, a partir de esos procesos de discusión y debate, esos acuerdos interinstitucionales. Como decía Mónica, quien tiene la personería para suscribir convenios, ahí me sale el abogadito adentro, quien tiene la personería para suscribir convenios es la universidad. Entonces siempre va a ser la universidad la que va a terminar refrendando los acuerdos que entre familias de carrera se puedan llegar a realizar. ¿Esto por qué nos parece que es central? Porque nosotros podemos iniciar con este sistema nacional con acuerdos ya suscriptos. Las referencias a el trabajo de Confedi y otras instituciones más en donde ya existen, inclusive con la denominación puntual de crédito, una referencia concreta nos permite empezar a trabajar con este sistema y tener experiencias que nos puedan manifestar las cosas que estamos haciendo bien, las cosas que estamos haciendo mal, tener capacidad rectificatoria, ¿sí? Por eso la pretensión de este esquema radial SPU Universidad y tener la posibilidad de que haya una coordinación desde la SPU de este sistema tiene que ver también con la posibilidad de ir teniendo un termómetro de qué es lo que va pasando y a partir de eso poder tener la capacidad de respuesta o de anticipación a determinados procesos. Y dije coordinación. No casualmente. La idea que se tiene desde la Secretaría de Políticas Universitarias es modificar la perspectiva de ese espacio de gestión en relación a las universidades con una instancia en donde, lejos de ser un ámbito de política pública en donde se baje línea, sea un espacio de construcción, de debate y de convenio y acuerdo con las instituciones, y no un espacio en donde el Poder Ejecutivo Nacional viene a impartir o a intrometerse a través de una política en las lógicas universitarias. Queda claro que es voluntario, queda claro que puede ser gradual y que es de educación superior. ¿Esto qué implica? Que la idea que se propone es que sea universidad pública, universidad privada e instituciones de la educación superior no universitaria. Pero, porque si bien respetamos la autonomía, también respetamos y queremos garantizarle a todo el sistema calidad. Y seguramente cuando uno habla de educación superior no universitaria, genera ruido, o por lo menos hay una luz de alerta, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que las instituciones de educación superior no universitaria, los institutos de educación superior, los terciarios o como se denominen en las provincias, puedan incorporarse al sistema de reconocimiento académico a través de una universidad nacional. ¿Sí? Solamente en convenio con una universidad nacional los institutos terciarios pueden participar del sistema de reconocimiento de crédito. Y esto tiene que ver con una lógica en donde nosotros reconocemos estos antecedentes de articulación a través de los ciclos de articulación, en donde muchas universidades nacionales han articulado con terciarios propuestas de ciclos de licenciatura que dieron complemento a formaciones en educación superior no universitaria. Estas realidades existen y me parece que lo interesante de la propuesta en todo caso tiene que ver con incorporarlas de pleno a este sistema. Y también, ¿por qué? Porque de este modo nosotros nos garantizamos que la Universidad Nacional sea la vía de acceso de estas instituciones, porque estamos preocupados por la calidad. Y hay otro pero también en relación a las instituciones de educación superior universitaria. Y si bien todavía esto en muchos lugares no es algo real, puede ser una idea, nosotros hemos pensado que la idea que estas instituciones puedan acceder a conveniar con las universidades a los fines de incorporarse al sistema nacional es después de que hayan atravesado un proceso de evaluación o de evaluación externa. Y ahí también aparece el sentido de la oportunidad de empezar a plantear determinadas cosas al sistema. Nosotros sabemos que las provincias no cuentan con una suerte de CONIAU provincial que pueda evaluar la calidad. Pero sabemos y somos conscientes también que si nosotros empezamos a exigirlo de alguna u otra manera, empezamos a provocar las discusiones y los debates para que esas instancias de evaluación de calidad de la educación superior no universitaria se empiezan a conformar de alguna manera. Serán los gobiernos provinciales, será el Consejo Federal de Educación, será el Ministerio de Educación de la Nación en acuerdo con las provincias. No sabemos cómo, pero la idea es empezar a instar a que los procesos de evaluación y de certificaciones de calidad de estas instituciones se den. ¿Sí? No hace falta que me explaye en las razones, los motivos y las circunstancias que justifican este tipo de políticas. Creo que todos los que estamos en la universidad y que hemos vivido procesos de evaluación y de acreditación sabemos y somos conscientes de todo lo que implica en cuanto a política de mejora. En cuanto a las regulaciones de la universidad, de nuevo se reitera el concepto central de calidad. Y ahí hay una serie de planteos y discusiones que han surgido y que han generado algún tipo de alarma, especialmente dentro de algunos sectores del movimiento estudiantil. Y tiene que ver con el hecho de, vamos a ser claro sin poner nombres y apellidos. Hay pruritos en relación a que determinados estudiantes vengan de una universidad a una universidad nacional y la calidad que pueda llegar a tener una universidad privada capaz no es la que tiene la universidad nacional y se termina titulando con el título de la universidad nacional y el bagaje formativo que tuvo. La universidad define los términos y condiciones de los alumnos que recibe, en términos de los porcentajes de materias, de asignaturas y demás. Y esa es una realidad. Todas las universidades reconocemos, a la par de los procesos de inscripción que tenemos todos los años, una serie de alumnos que se inscriben por equivalencia, que vienen de cualquier universidad e incluso del extranjero. Y nosotros no sabemos si tuvo o no tuvo un proceso de educación y de aprendizaje realmente que pueda evidenciar calidad. Pero los reconocemos como parte de nuestras universidades, les reconocemos equivalencias totales o parciales con los criterios que había definido Adolfo, en el sentido de lo razonablemente equivalente, y terminan siendo alumnos de nuestra casa. De modo tal de que
los criterios en el sentido de un alumno puede venir con el 80% del plan de estudio hecho en una universidad X que capaz no sea no tenga la mejor imagen institucional o académica y que termine titulando en una universidad nacional con prestigio. Eso se va a dar solamente si la Universidad Nacional quiere. Y ahí aparece una necesidad de discusión y de debate en torno a qué estamos certificando cuando entregamos un diploma, un título. Y la verdad que nosotros, cuando habíamos organizado la charla con Mónica y discutido un poco el viernes, yo iba a hablar básicamente de cómo certificamos conocimiento. Y queda claro que la certificación de conocimiento es la última instancia de un proceso, y en este caso de un proceso que, como ustedes verán, es sumamente complejo, es sumamente dinámico y va a provocar de ustedes posiciones y resoluciones sobre cada uno de los temas que se van a poner sobre el tapete de discusión. Y la verdad es que nosotros hoy tenemos un sistema de certificación de conocimientos en donde solamente se certifican y se reconocen a nivel nacional las certificaciones completas. Ustedes pueden emitir una constancia parcial de estudio, pero ustedes la llevan al Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio no la certifica. Porque la Ley de Educación Superior establece en el artículo 40, 41, 42, 43, los artículos que nosotros los universitarios sabemos de memoria por todas las incumbencias que tienen en relación a las carreras y sus titulaciones para obtener reconocimiento oficial y validez nacional, justamente cuáles son los requisitos, especialmente en las carreras que están incorporadas al artículo 43. Y hay algo que tiene que ver con lo que planteó el caballero en relación a estándares, acreditación y lo que puede llegar a provocar este proceso. Me parece que si hay algo que este proceso puede llegar a generar es discusión y debate. Y los estándares son producidos por el Consejo de Universidades, es decir, el CIN y el CRUP. Universidades públicas y universidades privadas que han acordado esos estándares, esas maneras y esas formas. Por cuestiones estrictamente administrativas del Ministerio, me toca a mí ser secretario del Consejo de Universidades, y la verdad que me parece que es un ámbito que hay que darle vida, y que hay que darle vida desde el Consejo Interuniversitario Nacional, porque es el consejo que propone, que discute, que debate y que lleva la vanguardia de la discusión, en tanto y en cuanto haya cosas que lo motiven, ¿sí? Hoy tenemos dos discusiones en el Consejo. Una, puntualmente, que tiene que ver con actividades reservadas por profesiones, y la otra que es educación a distancia. Las dos tienen que ver con estos procesos. Una porque tiene que ver concretamente con los diseños curriculares, ¿sí? Si bien, ¿por qué digo que tienen que ver con los diseños curriculares? No porque las actividades reservadas las fijen las universidades. Las universidades fijan el alcance del título y el perfil del egresado, pero obviamente la formación recibida por los graduados de las universidades tienen que ver con esta definición de actividades reservadas, que no son actividades excluyentes y que tampoco son las incumbencias y tampoco son las actividades que en definitiva las provincias terminan regulando para la habilitación profesional. Pero son cuestiones que nosotros tenemos que animarnos a discutir, de modo tal de que discutir curricularmente en términos de cuál es la mejor o la más conveniente alternativa de diseño curricular también tiene que estar pensada en torno a esas discusiones. Y esto lo digo, ya les voy a pasar la presentación que había hecho, que obviamente no tiene sentido hacerla. Lo digo porque nosotros hemos tenido una explosión de titulaciones en la Argentina. Y digo titulaciones, ¿por qué? Porque en definitiva cuando la ley habla de titulaciones se refiere casi de modo similar al concepto de carrera, ¿sí? Cuando la ley habla de título en singular y de títulos en plural, y cuando se refiere a titulaciones se refiere a carreras universitarias. Mónica había hecho un trabajo en el 2004 sobre un análisis sobre titulaciones y ella contaba con que en el 2004 había aproximadamente 4.000 carreras.
Hoy tenemos 9.300 carreras al 1 de julio. El grueso de esas carreras nuevas tiene que ver con picardías de la universidad, sacando cuestiones del artículo 43 y tratando de incorporarlas con proyectos de licenciaturas. Digo, estas cuestiones también las tenemos que discutir. Estas cuestiones, cuando ustedes van a empezar a debatir diseños curriculares, tienen que aparecer presentes. Porque en definitiva, las universidades públicas y privadas y los institutos universitarios, en su afán de distinguirse con ofertas que aparezcan como innovadoras, terminan afectando al ejercicio profesional de sus graduados. Porque la discusión en el Consejo de Universidades no pasa por los acuerdos del SIN o del CRUB, en términos de actividades reservadas. Pasa por consejos de profesionales, cámaras de profesionales que están discutiendo su incumbencia cotidiana, su trabajo de todos los días. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver y tener en la agenda a los fines de discutir qué estamos discutiendo cuando discutimos un diseño curricular. ¿Sí? Para terminar, me parece interesante decir esto, y lo estuvimos discutiendo ayer y antes de ayer, y tiene que ver con cómo se hace público y se hace accesible la información que estos acuerdos pueden llegar a ir generando, en especial para los estudiantes. Y la idea es que la misma resolución de creación del sistema cree un registro único de convenios o acuerdos interinstitucionales, de modo tal de que nosotros podamos expresar de modo claro y preciso en qué familias de carrera se reconocen qué cosas para los estudiantes que estén cursando esas carreras y quiénes son las instituciones que participan de esos acuerdos. ¿Sí? Volvemos a poner como centro de la política al estudiante. El estudiante con derecho a acceder a la información que le permite construir su carrera. Así que bueno, creo que en líneas generales hemos expuesto básicamente todo lo que tiene que ver con esta idea que se puede llegar a plasmar en una resolución en breve. Seguramente ustedes tendrán muchas dudas y consultas, así que a disposición. Muchas gracias de nuevo, Pablo, demasiado generoso como siempre. Decir nada más que una cosita, por favor. Con respecto a los títulos, es muy importante lo que ahora ya es muy común en Europa, que es el suplemento de títulos. Ya no miran los títulos, acá hay 9.000 titulaciones, como decía. Yo me acuerdo cuando había en 2000 y era una exageración, porque creo que en Estados Unidos hay 300 o algo así. Pero en Europa también se han multiplicado. Pero lo que vale es el suplemento de título, donde dice qué ha tomado y dónde lo ha tomado. Entonces ahí vas a tener los créditos. Si alguien en una universidad le da con 80% de otra, lo que todo el mundo mira, porque además los títulos, yo recuerdo que había infinidad de títulos iguales, pero con programas totalmente diferentes, y al revés. Programas iguales con nombres diferentes, que es lo que estabas explicando vos. Así que lo que realmente vale es el suplemento del título, donde está explicado cada una de esas cosas. Así que yo sé que dentro de un ratito tienen que estar saliendo, pero están a disposición ellos de ustedes para preguntas y bueno, yo también. Sí, señor. Y me presento, soy Gustavo Chabrando, a lo mejor ya hemos comunicado telefónicamente con alguna llamada telefónica. Hay un punto, es muy interesante, o sea, en primer lugar, digamos, es una reforma sustancial, ¿no es cierto?, al conocimiento de la educación superior. Hay un punto que, mientras escuchaba las charlas, por ejemplo el ProArchivi, ¿no?,
la experiencia nacional del ProArchivi. ¿Cómo nace la experiencia nacional del ProArchivi? Y yo recién cuando hablaba de la heterogeneidad de las universidades, que era el punto que puede generar tensión, a lo mejor es un punto también que se deberían trabajar en estos acuerdos. Porque el ProArchivi cuando nace prácticamente entre consejos de decanos de las ciencias naturales y nace también dentro de las sociedades científicas que nucleaban a los químicos y en alguna medida a los biólogos. Y el acuerdo se alcanza, o el trabajo se alcanza, ¿por qué? Porque el nivel de capacitación del cuerpo de profesores, vamos a llamar, tenían una cierta homogeneidad. Entonces, digamos, alcanzar ese acuerdo fue entre distintas de estas 5 o 6 universidades, fue porque tenían orígenes y construcciones muy similares. Lo que yo me refería recién a la heterogeneidad, en la dimensión, del estándar del componente de los cuerpos académicos que tienen que construir esta carrera, es ahí donde yo también me sumo a la preocupación de los estudiantes. Es decir, este nivel de cómo se piensa o cómo podríamos llevar a que, en alguna vez se habló de que estos intercambios, tratar de promover que los profesores de las universidades logren los títulos máximos, ¿sí? El nivel de dedicación exclusiva que tienen las universidades, que es sustancialmente bajo, es decir, trabajar en términos de las dedicaciones también para que puedan ir generando sus componentes de generación de conocimiento. Se tienen que dar también una serie de cuestiones. Cuando Europa logra el acuerdo, lo logran también a través de universidades que tenían niveles académicos muy similares. O sea, el problema latinoamericano surge tal vez de no poder ponerse de acuerdo, surge tal vez por estas diferencias de los niveles de las formaciones. Es decir, yo creo que es un componente a tener en cuenta. O sea, no solo tener en cuenta la gestión curricular de los contenidos, sino también de lo que los transmiten y los generan a los conocimientos, a esos contenidos. Yo creo que hay que trabajar a la par, hay que ir buscando cómo incentivar que también las universidades, tanto públicas como privadas, puedan alcanzar determinados niveles que permitan garantizar la sustentabilidad de estos sistemas en el tiempo, ¿no? Eso es un poco la idea. Muchas gracias. Digo yo una cosita y les doy. No tenía el mismo nivel Oxford que la universidad de... Claro, sí. Por eso empiezan con las carreras estándar, la carrera de 43. Sí, eso iba a decir. Compartimos absolutamente. La idea, al menos empezar por las carreras, o sea, no podríamos ir a cuántos doctores tiene cada carrera, porque de hecho eso en algún otro lugar se discute y se analiza, sería imposible, pero sí empezar por las carreras que pasan por procesos de acreditación, que se supone que todas cuentan con un estándar básico común, ¿sí? Con las carreras que no forman parte del artículo 42 hemos tenido algunas conversaciones, por ejemplo yo tuve conversaciones con la ANFE, muy preliminares, y ellos, pese a que no son del artículo 43, ya en algunas carreras han empezado a transitar procesos de autoevaluación y que incorporan miradas externas, pero por una decisión del... Con lo cual, esta necesidad, ¿no?, de contar con niveles equivalentes de calidad, para mí es muy alentador, porque no es solo un requerimiento externo de control, sino que ya empieza a ser visto como una necesidad de las propias carreras, ¿no? Así que en ese sentido, esto facilitaría mucho más la incorporación a este proceso. O sea, sobre la marcha, a medida como lo estamos planteando de manera gradual y progresiva, empezar por las acreditadas y luego ir viendo a ver en qué medida otras que no están en el artículo 43 cumplen con este requerimiento mínimo que compartimos con vos, que es necesario para generar lo que ahí decíamos en el nivel intermedio, la confianza. Sin confianza, de hecho, por eso el Acuerdo de Bolonia, básicamente, además del sistema de crédito, establecía la asociación de las distintas agencias en agencias supranacionales que controlaban a las otras y que veían cómo hacían su trabajo. O sea que sí, es una preocupación
obvia y que hay que tenerla en cuenta. Pero además, a modo de complemento, la idea de estos acuerdos interinstitucionales y que las unidades de medidas y las construcciones de acuerdos surjan a partir de las universidades y de las facultades que se conocen por compartir esa comunidad disciplinar, facilita esa generación de confianza y posibilita que el acuerdo sea mucho más sencillo de conseguir. Por una cuestión simple, entre las personas que trabajan en un mismo campo se conocen, las instituciones se conocen, no se van a empezar a reunir a partir de esta convocatoria ni por esta temática. Todos ustedes participan de congresos, seminarios regionales, nacionales, todos lo hacemos. Participamos de federaciones, asociaciones, eso está. No es nada novedoso, ni son instancias que se van a crear a partir de esta propuesta. Hola, sí, un comentario más que un comentario, sobre todo tal vez un poquito en alguna parte de la exposición que hizo el doctor Stubrin. Me ha tocado participar del grupo del CIN que intervino en la redacción de las actividades reservadas representando esta universidad. Este es un proceso que todos sabemos que comenzó en el año 2013 y lo que yo noté en contraposición a lo que él manifestaba era que el corporativismo de este denunciado corporativismo de algunas carreras estuvo presente en la redacción de las actividades reservadas. Creo que los resultados lo demuestran claramente. Me parece que proyectos como los de Confedi, el libro verde, el libro azul, han sido trabajos de un altísimo profesionalismo que no puede ser dejado de lado, y me parece que la consulta a las asociaciones de decanos, si bien no deben ser únicas, son obligatorias, claramente. Sí, yo solamente a modo de complemento, la última reunión del Consejo de Universidades se discutió ese documento que se presentó en su versión definitiva hace poco, y fue el trabajo que hizo la comisión que usted integró, recibió felicitaciones por parte del CRUP y de los representantes de CEPRES por el valor técnico que tiene. Está claro, es un proceso de enorme trabajo y dedicación, y mucha dedicación técnica y profesional detrás de ese tipo de tareas, y esas tareas uno no puede tener una mirada inocente. Seguramente detrás de la definición de una pauta como actividad dentro de una carrera u otra titulación, no fue el fruto de definiciones que surgieron de manera simple y sencilla, y seguramente generaron enormes discusiones. De la misma manera que me parece que todo lo que tiene que ver con carreras, titulaciones y ejercicio profesional lo genera. Quiero aclarar, Adolfo no está en el ministerio. Allá. Dijo, él es un reconocido especialista nacional, y si hay alguien provocador es Adolfo. Así que obviamente, incluso hoy estábamos hablando, yo inclino más por los ciclos básicos que estas columnas que hace Camiglioni, pero bueno, para eso es bueno que esté, para que discutamos y lleguemos a algunos acuerdos. Y un poco en consonancia, creo que lo que se plantea a nivel nacional tiene que contemplar todas las posibilidades, ¿sí? Tanto las planteadas de real innovación curricular, como son las que plantea Adolfo, como algunas más clásicas. Tiene que tener en cuenta o contemplar los antecedentes, los acuerdos de las asociaciones de decanos, y también tiene que contemplar que a nivel de las carreras y a partir de este proceso de acreditación, que ya tiene 20 años más o menos, ¿no?, que empezaron, digamos, se ha producido un circuito que a mi entender es muy virtuoso
y que viene desde la acreditación, plan de mejoras, apoyo al plan de mejoras. A partir de ahí muchas carreras han trabajado sobre documentos de lineamientos comunes curriculares que van más allá de los contenidos mínimos. Si esto a la vez puede continuar con reconocimientos y esto a la vez puede engancharse luego con otros circuitos, ya estamos hablando de procesos de gestión de la calidad mucho más complejos y mucho más ricos que el típico proceso de control de la calidad, ¿no? De que hay un agente externo, en este caso la CONEAU, que viene y mira a ver si se han cumplido o no determinadas cosas. O sea, me parece que esta es la riqueza de estos procesos que de a poco y a lo largo de tantos años, y coincido en cómo hay un aprendizaje, hay una historia detrás, se va cerrando un circuito, ¿no? de mejora de la calidad, que esta propuesta lo plantea a nivel del sistema. O sea, claramente iniciativas de este tipo apuntan a mejorar la calidad del sistema y que se articula a la vez con la calidad de las instituciones y de las carreras. O sea que estamos colaborando en pasar a una instancia superior, ¿no? De la gestión de la calidad, mucho más orientada al mejoramiento que al control. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Sí, solamente lo que vamos a basarnos en lo que plantea Mónica, de tratar de girar hacia un currículum centrado en el alumno, en el cual hoy se acuerda absolutamente, pasar de una universidad que enseña a una universidad que aprende, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que es indispensable tomar en cuenta lo que plantea el doctor Stubring, porque indudablemente si nos miramos el alumno, todos los que estamos acá, estos cordobeses, tenemos los mismos alumnos. Entonces tiene que tener un toque institucional, aunque se respeten sin duda todos los asesoramientos de todos los CONFE, de todas las de todo aquel que sabe un poco más. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias especialmente a los invitados.